Muy buenas a todos. Un escenario militar, considerado prácticamente imposible, acaba de hacerse realidad de manera brutal en el campo de batalla del sur y en la península de Crimea. En tan solo 48 horas, una campaña de fuego continuo y preciso rompió por completo la columna vertebral logística del enemigo, cambiando la situación geopolítica de manera dramática. Y a continuación, estos son los contenidos principales del video. Alarma roja, 6 puentes de Crimea colapsan. 110.000 soldados rusos quedan atrapados en un círculo de fuego aterrador. En solo 48 horas, 6 puentes estratégicos que conectan el continente con la península de Crimea fueron completamente destruidos por el fuego ucraniano, siguiendo un escenario inimaginable. Aplastando la red de fuego, Pantsires, uno con el escuadrón furtivo ucraniano. Los convoyes de refuerzo, blindados pesados de Rusia, se convirtieron en presas expuestas esperando la muerte justo frente a la línea del frente. Rusia se vio obligada a enfrentarse a los monstruos del océano, y Crimea quedó aislada. El istmo mortal de Perekop fue bloqueado por fuego y se convirtió en una trampa mortal natural. Rusia se vio obligada a enfrentarse a los monstruos del océano Sea-Sibavi y Magusa en 5 puntos de las aguas del Mar Negro. A continuación, se presenta el contenido y el análisis detallado. 6 puentes de Crimea colapsaron, uno está exhausto y 110.000 soldados rusos quedaron atrapados. Estimados señores, la situación en el frente sur y en la península de Crimea acaba de presenciar un giro militar impactante, donde las Fuerzas Armadas de Ucrania han hecho realidad un escenario que parecía imposible desde el punto de vista táctico. En una operación de neutralización, con una infraestructura a gran escala calculada de manera extremadamente brutal, los ataques de fuego de Kiev lanzaron golpes relámpago contra 2 arterias de transporte clave, el puente Chonja y el puente Eniches, durante los días 9 y 10 de junio. Pero eso no fue todo. El 11 de junio se presenció el colapso total de otros 4 puentes estratégicos a lo largo de la línea defensiva de Amiens y Perikop. 6 objetivos de máxima importancia quedaron paralizados en tan solo 48 horas, convirtiendo todo el sistema de transporte que conecta a esta península con los frentes del sur en rutas inutilizadas, dejando el flujo de refuerzos del ejército ruso completamente bloqueado. Todos los esfuerzos para transportar combustible, municiones y equipo militar a través de estos corredores económicos y militares, ahora se han convertido en una apuesta arriesgada y casi imposible, ya que la arteria principal ha sido cortada. Mediante una campaña coordinada de alto nivel y rara vez vista en la historia de la guerra moderna, Ucrania tomó la iniciativa de cortar este último lazo de comunicación, llevando a cabo el plan de aislar completamente la península de Crimea del continente. Las cifras de inteligencia presentan un panorama sumamente sombrío y trágico para el Kremlin. Aproximadamente 50.000 soldados rusos están esforzándose al máximo en el campo de batalla del sur de Ucrania, junto con más de 600.000 efectivos de las fuerzas estacionadas en Crimea, y todos están quedándose sin un apoyo logístico sólido. La decisión audaz y fría de Kiev ha puesto a un total de más de 110.000 tropas enemigas en una trampa gigantesca, un verdadero cerco de fuego. Este logro no es producto de la suerte, sino el resultado de un cálculo geométrico militar de Ucrania, preciso hasta el más mínimo detalle. Este cálculo geográfico, lleno de astucia, se hace evidente cuando los objetivos están separados solo por unos 50 a 70 kilómetros, creando condiciones ideales para un ataque de pinza continuo destinado a asfixiar la línea defensiva. La intención táctica de Ucrania se despliega como una partida de Go previamente planeada para acorralar al adversario y forzarlo a exponerse. Primero, lanzaron un ataque relámpago contra el puente principal, justo al amanecer, continuando un intento de destrucción realizado pocos días antes, obligando a los vehículos rusos a buscar rutas alternativas para evacuar. Cuando los enormes convoyes logísticos rusos se dirigieron en masa hacia la ruta alternativa por la península de Arabat para cruzar el estrecho por el puente de Eniches, a la mañana siguiente, ese mismo puente también fue destruido por fuego de precisión.
El resultado de esta serie de ataques coordinados y devastadores fue la destrucción simultánea de 4 puentes en la ruta Amiarsk-Perekov al día siguiente, cerrando oficialmente la bolsa táctica y encerrando a las fuerzas rusas restantes en un espacio completamente aislado. La estrategia de Kiev, aunque simple en teoría, consistía en tender una trampa, forzar al enemigo a tomar una ruta alternativa y luego destruir esa ruta. Los efectos reales de este sistema táctico en los últimos 2 días han sido una verdadera pesadilla logística, y el hecho de que Rusia haya permitido que esto suceda es una gran y amarga pregunta para los líderes militares en Moscú. La elección de este objetivo estratégico crucial requiere la participación de las fuerzas más hábiles y mejor entrenadas de Kiev para hacer realidad una ambiciosa intención militar. El Centro de Operaciones Multirregionales, Pailan, junto con la Brigada de Asalto Independiente número 475, famosa por su nombre operativo 9.2, trabajaron en estrecha colaboración para elaborar un plan de acción coordinado que pasará a la historia. En el terreno, la responsabilidad de coordinar directamente la campaña fue asignada a los combatientes experimentados de la Brigada de Asalto Independiente número 1, que lleva el nombre del legendario comandante Dmitry Kosyuvalov. El arma elegida para esta batalla crucial fue la nueva generación de drones suicidas FPV desarrollados por Ucrania, que se acercan sigilosamente al objetivo, volando por debajo del alcance de la red de defensa antiaérea rusa. Cuando los sensores y los sistemas de vigilancia rusos detectaron esta amenaza mortal, ya era demasiado tarde. Una serie de explosiones violentas consecutivas provocaron que las estructuras colapsaran completamente, convirtiéndose en escombros irrecuperables. En medio de la crisis, los ingenieros militares rusos levantaron de inmediato un puente flotante temporal justo al lado de la estructura antigua. Sin embargo, esta estructura improvisada solo era una estructura endeble, incapaz de resistir el clima, las tormentas y el paso de equipos pesados como los tanques de combate principales. La impotencia de esta solución temporal refleja una realidad amarga para el ejército del señor Putin en el tablero militar. La eliminación total del puente Chonha ha dejado todo el sistema logístico del ejército ruso en el campo de batalla del sur en un estado de parálisis. Las unidades principales, como la Brigada de Infantería Mecanizada número 37, que dependían completamente de esta arteria para mantener su capacidad de combate, de repente se quedaron sin suministro de refuerzos. No solo las brigadas blindadas, incluso las fuerzas de la policía militar rusa encargadas de mantener el orden en las zonas controladas, también enfrentaron una grave crisis de combustible. En particular, el sistema logístico a lo largo de la costa del Mar de Azov, de repente, tuvo que asumir toda la responsabilidad del suministro después de que las rutas terrestres fueran cortadas, llevando la capacidad de transporte al borde del colapso en cadena. El ataque para destruir los puentes Eniches y Chonha dejó al ejército ruso en un punto muerto durante mucho tiempo. Ahora, los convoyes militares rusos ya no pueden avanzar libremente hacia el campo de batalla del sur como antes, ya que los ataques con drones de Ucrania ha cubierto toda la ruta y la ha puesto completamente bajo su mira. La pérdida de 2 puentes clave ha hecho que las operaciones de suministro nocturno sean casi imposibles, ya que la mayoría de los puntos de conexión han sido eliminados. Ante el infierno terrenal en el frente sur, la única vía de escape que queda es la estrecha franja de tierra que atraviesa el corredor de Perikop-Amias. El corredor de suministro, angosto y largo, mide aproximadamente de 100 a 150 kilómetros. Este tramo se ha convertido en el último salvavidas para 50.000 soldados rusos en el sur de Ucrania y 600.000 tropas estacionadas en Crimea. Este istmo es en realidad una trampa mortal, donde cualquier intento de movilizar fuerzas a gran escala se vuelve imposible. Sin embargo, incluso la última vía de escape, que el ejército ruso se esforzó por proteger a toda costa, ya ha sido cerrada por los ataques más recientes. Las Fuerzas Armadas de Ucrania no pasaron por alto este punto estratégico, lanzando un ataque coordinado a gran escala y sumamente preciso contra el último corredor de tránsito. Oleadas de fuego de artillería se prolongaron durante horas a través de la noche. A pesar de que los sistemas de defensa aérea rusos se esforzaron al máximo para interceptar, los escuadrones de drones suicidas FIV de Ucrania lograron abrirse paso por las brechas del radar para alcanzar su objetivo.
Los puntos de ataque no fueron elegidos al azar, sino seleccionados de manera despiadada, lo que obligó al funcionario del gobierno ruso en la zona, Vladimir Sandos, a admitirlo con amargura. Los primeros objetivos atacados fueron dos puentes vitales que cruzan el canal Norte Saimir, cerca de Baipayosán y Meidan Maizone, que eran las principales rutas de suministro desde Amiens hacia la península. Inmediatamente después, el puente principal de la carretera en el eje Perikosh, Amiens, que conecta directamente con la autopista M17, utilizada especialmente para convoyes militares pesados, tanques y camiones cisterna de combustible, también fue destruido. El último fuego de artillería bloqueó la retaguardia en el puente secundario cerca de la zona residencial de Stavki, que solía usarse como ruta de respaldo en caso de congestión. Así, en solo unos pocos días, junto con los puentes Chona y Eniches, el puente en la zona de Amiens que fue destruido elevó el número total de objetivos neutralizados en la entrada y al norte de Saimir a 6. Ahora, la península de Saimir está siendo empujada a un aislamiento casi absoluto en términos de logística militar. Toda la línea vital del ejército ruso aquí se ve obligada a depender completamente del puente Kerch y del sistema de transbordadores marítimos, que ya están sobrecargados, una opción que no es diferente al suicidio, en el contexto de que las aguas del Mar Negro están dominadas por escuadrones de lanchas no tripuladas de Ucrania. Los demonios del océano, como Sea Baby o Magusa, han sido durante mucho tiempo una pesadilla constante para la marina rusa, y precisamente estas lanchas suicidas de alta velocidad, cargadas con enormes cantidades de explosivos, son las responsables de los ataques que han paralizado y reducido permanentemente la capacidad de carga del puente Kerch en los años 2023 y 2024. La estrategia de Kiev parece simple, pero es sumamente despiadada. Golpear repetidamente la línea vital de transporte para obligar a los convoyes logísticos rusos a tomar rutas alternativas, y luego atacar de inmediato esa vía de escape antes de cerrar completamente todas las demás rutas posibles. En tan solo 48 horas, esta trampa perfecta funcionó con una precisión asombrosa, planteando una gran y amarga interrogante sobre la capacidad de vigilancia del puente. La tragedia del ejército ruso en el frente sur puede considerarse que comenzó a llegar a su desenlace precisamente en el puente Ediket, la estructura que conecta directamente el continente con la estrecha franja de tierra de Azabat. Para el mando ruso, esto no es simplemente un bloque de concreto sin vida, sino una puerta trasera de importancia estratégica, una arteria de respaldo crucial que mantiene con vida todo el frente sur cuando las rutas principales están bloqueadas. Todos los planes de evacuación de emergencia y reabastecimiento de los generales rusos están diseñados en torno a este eje estratégico central. Sin embargo, la caída de Hedichet fue determinada por una operación de inteligencia precisa hasta el más mínimo detalle, llevada a cabo por las unidades de drones de largo alcance de Ucrania. Durante muchas semanas antes de la batalla, las fuerzas de operaciones especiales de Kiev utilizaron satélites para registrar sin omitir ni un solo detalle los horarios de patrulla y los patrones de cambio de guardia de las tropas estacionadas. Todos los datos sobre la red de señuelos, las estaciones de guerra electrónica y la defensa antiaérea rusa en la zona fueron analizados día y noche. Incluso los puntos ciegos en el sistema de lanzadores de misiles y la artillería antiaérea Panzer S que protegía el puente fueron localizados con precisión, trazando un corredor de vuelo completamente invisible para los vehículos de ataque. Cuando llegó el momento oportuno, una ola de fuego combinando drones suicidas y armas guiadas de precisión atacó directamente los puntos más vulnerables en la estructura de soporte del puente. El impacto violento no solo derribó los pilares de soporte, sino que también asestó un golpe devastador, causando daños permanentes y eliminando oficialmente la línea de defensa a través del estrecho de Azabat del mapa logístico estratégico. Pero ese impacto físico solo fue la punta visible de un iceberg oscuro y lleno de amenazas. La destrucción del puente Enijet activó de inmediato un escenario catastrófico en cadena para las fuerzas rusas en la línea del frente. Los enormes convoyes de refuerzos que transportaban sistemas de lanzacohetes múltiples BM-21 Grad y misiles antiaéreos
S-300, que avanzaban ansiosos hacia el frente, de repente se convirtieron en blancos expuestos justo frente al puente destruido. A partir de este momento, los puntos de defensa estratégica de Rusia se dirigieron hacia Zaporilla. Kosung quedó completamente aislado del flujo de suministros de municiones provenientes de la península de Koimyó. En las trincheras en llamas, las fuerzas de infantería rusas están esforzándose al máximo para resistir los ataques de la Guardia Nacional de Ucrania, pero ahora se encuentran en una situación de impotencia. Todos los gritos pidiendo apoyo de artillería se han convertido en sonidos desesperados a través de la radio. En los puntos fortificados alrededor de Melitopol y Tokmak, los soldados rusos de repente se dieron cuenta de que estaban completamente atrapados en un cuello de botella logístico cuando el suministro esencial de combustible para los tanques y las posiciones de artillería fue cortado de manera repentina. En lugar de las rutas cortas y seguras de antes, los camiones cisterna y los camiones de municiones se vieron obligados a tomar caminos largos, sinuosos y peligrosos, bajo el control y el intenso fuego de Ucrania, llenos de soldados rusos y con un futuro sumamente incierto. Como consecuencia inevitable, la inutilización de puentes estratégicos como Eniches y Chona empujó al ejército ruso a una situación de aislamiento logístico sin precedentes, la más difícil que han enfrentado en mucho tiempo durante las operaciones militares. Los enormes convoyes militares mecanizados de Rusia ya no pueden entrar y salir del frente sur a su antojo porque la red de drones de Ucrania ha cubierto la zona con una sombra de fuego, convirtiendo todas estas rutas en un campo mortal lleno de riesgos. Cuando los puntos de conexión vitales fueron eliminados, las operaciones de suministro nocturno, que solían ser el salvavidas oculto bajo la oscuridad, ahora también se han convertido en una misión casi imposible para el ejército ruso. Al cortar todas las rutas de suministro terrestre que llevan a Crimea, el ejército ucraniano está recreando a gran escala un escenario similar de estrangulamiento logístico. Entonces, ¿qué ventajas tácticas obtendrán las Fuerzas Armadas de Ucrania en el frente después de neutralizar con éxito estos 6 puentes? Este es el punto estratégico clave que tiene el potencial de cambiar completamente el tablero geopolítico de la guerra. La destrucción de estos 6 puentes vitales le ha dado a Kiev una victoria decisiva en el campo de batalla. Esto ha eliminado por completo la capacidad de maniobra de las brigadas blindadas rusas, borrando así cualquier escenario de contraataque de Moscú del panorama. El control de las operaciones en los frentes de Zaporozhye y Kherson está pasando completamente a manos de las unidades de asalto de Ucrania. Debido a la grave escasez de municiones, las posiciones de artillería rusas en la línea del frente seguramente verán una disminución significativa en la densidad de fuego, lo que abrirá corredores más seguros para que la infantería y las brigadas mecanizadas ucranianas tomen las posiciones. Al mismo tiempo, el avance de Ucrania hacia la ciudad estratégica de Melitopol ahora puede llevarse a cabo de manera más efectiva, decisiva y con resultados más claros que nunca. Las fuerzas de la Guardia Nacional de Ucrania también tienen una gran oportunidad para llevar a cabo operaciones de limpieza de las fuerzas enemigas en el frente sur, ya que las líneas defensivas rusas, que carecen de apoyo logístico, se están volviendo más vulnerables que nunca con cada día que pasa. Kiev ahora posee oficialmente la clave para dirigir el curso del conflicto a su favor. Desde otra perspectiva, la península de Crimea, después de un largo periodo de seguridad, ahora ha entrado directamente en la mira del ejército ucraniano, con objetivos concretos. El debilitamiento físico del corredor terrestre fortificado del sur está abriendo nuevas rutas de operaciones para las fuerzas especiales ucranianas. Cuando Kiev ya no solo se limita a ejercer presión sobre la línea del frente, sino que meticulosamente está cortando cada arteria y vena justo en el propio patio trasero del adversario. Actualmente, el Estado Mayor de Ucrania enfrenta 2 opciones estratégicas, y ambas son auténticas pesadillas para el ejército ruso. La primera opción es establecer un corredor terrestre completo mediante un ataque frontal total en el istmo de Erekov utilizando tácticas tradicionales de infantería. En teoría, esta opción es completamente viable, pero en la práctica requiere un precio demasiado alto y conlleva riesgos enormes, ya que el cuello de botella de Erekov, que solo tiene entre 5 y 7 kilómetros de ancho, es una trampa mortal llena de campos minados densos. Para superar esta línea defensiva, Ucrania tendría que organizar cruces a gran escala del río Dnieper o lanzar un asalto mecanizado masivo desde el sur hacia Zaporilla,
una operación que pondría en juego la vida de decenas de miles de soldados y enfrentaría pérdidas graves bajo el denso fuego antiaéreo ruso. Por lo tanto, el Estado Mayor de Ucrania podría considerar esta opción como una alternativa de reserva por el momento. La segunda ruta, mucho más realista y viable, es la estrategia de aislar la logística combinada con el estrangulamiento mediante fuego, algo que el ejército ucraniano está implementando de manera muy efectiva. Este enfoque permite aislar a Semir de la red vial sin tener que pagar el precio de un asalto sangriento. Si Ucrania lleva esta estrategia un paso más allá, podrían establecer un control absoluto de fuego alrededor de la zona de Perekov. Esto significa que, sin necesidad de destruir completamente la estructura física del paso, aún pueden mantener una presión constante de fuego, arrasando cualquier intento de movimiento militar a través de este istmo. Kiev no solo destruyó 6 puentes, sino que también ha llevado el fuego de la guerra hasta las puertas de Crimea, bloqueando las rutas de escape del ejército ruso en todo el frente, lo que indica un panorama completamente diferente en los próximos días. Esta guerra comenzó en Crimea y es muy probable que también termine en Crimea. Entonces, según ustedes, ¿qué harán los 6 puentes a continuación para rescatar a más de 110,000 soldados que están siendo retenidos antes de que sea demasiado tarde?